estimados estudiantes. Me da mucho gusto que nos encontremos y acompañemos en otra emisión más de Aprende en Casa 2, en la asignatura de Ciencias Física. Yo soy Leslie Mendívil y en esta ocasión nos acompaña la profesora Tania Méndez, quien nos apoyará en el desarrollo del tema del día de hoy. Bienvenida, maestra. Gracias, Leslie. Me da mucho gusto poder participar en esta sesión. Les envío un cordial saludo a las y los estudiantes que nos acompañan en esta ocasión. La sesión de hoy se titula ¿Las cargas cargan cuerpos? ¿Qué significará? ¿Será que las cargas eléctricas se llaman así porque llevan cargando algo? ¿Será que todos los cuerpos tienen cargas eléctricas? ¿Tendrá algo que ver con la energía? Les invitamos a hacerse estas y más preguntas. Vamos a entrar de lleno en el tema. Para facilitar este trabajo, no olviden tomar notas de las ideas principales, de sus reflexiones y de las preguntas que surjan durante el desarrollo del tema. Bueno, si ya tenemos todo, entonces, ¿qué le parece, maestra, si comenzamos? Es importante revisar algunos conceptos que hemos aprendido en temas anteriores. Por ejemplo, que la materia está formada por átomos. Debemos comprender que materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, desde lo micro hasta lo macro, como un mosquito o un alfiler, hasta un edificio o un elefante. Les invito a pensar en 3, 4, 5 o 20 ejemplos más. Por otra parte, el átomo era considerado como la unidad más pequeña de la materia. Actualmente sabemos que es el quark, pero aún no nos vamos a meter de lleno en esos temas. El átomo está formado por protones, neutrones y electrones. Imaginen que los protones y neutrones se llevan muy bien y por eso permanecen juntos en el núcleo, mientras que el electrón tiene más un espíritu viajero y se encuentra en las órbitas como si fueran autos en una carrera dando vueltas alrededor del núcleo. Los fenómenos eléctricos que han visto muestran una propiedad fundamental de la materia, la carga eléctrica. Como estudiaron en temas anteriores, los protones poseen una carga positiva y los electrones carga negativa. Por lo tanto, los fenómenos eléctricos tienen relación directa con las interacciones de las partículas que componen al átomo. Maestra, ¿será entonces que de los electrones venga la palabra electricidad? Como revisábamos que se trata de ganar y ceder electrones, pero aún quiero saber qué significa eso de electrizado. Efectivamente, la electricidad es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Algunos de esos fenómenos son, por ejemplo, los rayos, la electricidad estática, entre otros ejemplos. El conocimiento de la electricidad es muy antiguo. Se sabe que Tales de Mileto en el siglo VI, antes de nuestra era, observó que al frotar un trozo de ámbar con un paño de lana o de piel, este atraía materiales ligeros como pelusa, plumas de ave y cabellos. La palabra electricidad se originó en la antigua Grecia. La palabra proviene del vocablo electrón. Este significa ámbar, que es la resina fosilizada de un árbol. Entonces, ¿cómo se forman los rayos? ¿Tiene que ver con la electricidad estática? ¿Qué te parece si vemos el siguiente video para entrar de lleno con algunos experimentos y así entender mejor el tema? En todas las épocas y lugares del mundo, los seres humanos nos hemos impresionado con los fenómenos eléctricos, como los rayos, las auroras boreales o las chispas que desprenden las telas de fibras sintéticas al frotarlas. Veamos otro fenómeno eléctrico. Si acercamos un peine de plástico a objetos pequeños, podemos observar que nada pasa. Ahora, si frotamos el mismo peine con nuestro cabello y lo volvemos a acercar a los objetos, ¿notas cómo el peine ejerce una fuerza sobre ellos sin necesidad de tocarlos? Esto se debe a que el peine se ha electrizado o cargado eléctricamente mediante el frotamiento. Recordemos que los cuerpos están formados por átomos, en cuyo núcleo hay protones con carga positiva y neutrones sin carga, mientras que en sus órbitas están los electrones con carga negativa. Por lo tanto, la carga eléctrica es una propiedad física que poseen todos los cuerpos. Cabe resaltar que aunque la mayoría tiene el mismo número de electrones y protones, es decir, son neutros, se electrizan al ganar o perder electrones o protones. Regresemos al experimento con el peine.
Antes de tener contacto, el cabello y el peine están eléctricamente neutros. Al frotarlos, el cabello cede electrones al peine y este queda con más electrones que protones, por lo que su carga neta es negativa, mientras que el cabello queda con más protones, es decir, con carga neta positiva. Debemos considerar que para que dos cuerpos se atraigan, es necesario que cada uno de ellos tenga una carga eléctrica de diferente signo, pues si la carga es igual en ambos, se rechazan. Asimismo, que las fuerzas de atracción y repulsión actúan en el campo eléctrico, es decir, en el espacio que rodea a las cargas. Cabe resaltar que los objetos también se pueden electrizar sin contacto directo mediante la inducción que distribuye su carga. Por ejemplo, al acercar el peine a los papelitos, lo cual hace que los papelitos se adhieran al peine. Otro ejemplo se presenta en las nubes. La parte superior de una nube tiene cargas positivas, mientras que la parte inferior tiene cargas negativas, generando un campo eléctrico de atracción entre la nube y la Tierra que tiene carga positiva. Cuando las cargas eléctricas negativas en la nube son demasiadas, se liberan electrones hacia el suelo a través de una descarga eléctrica muy intensa llamada rayo y que al paso de la corriente eléctrica emite luz. La estela luminosa que vemos se denomina relámpago, mientras que un trueno es la intensa onda sonora que se produce cuando un rayo expende bruscamente el aire al bajar a la Tierra. Los rayos son fenómenos muy frecuentes en la naturaleza. Cada año caen sobre la Tierra más de 1,000 millones de ellos, y en épocas pasadas sus consecuencias fueron catastróficas, como matar o dañar los cultivos o causar incendios. Sin embargo, para contrarrestar estas consecuencias, Benjamin Franklin inventó el pararrayos, un dispositivo compuesto por un mástil que se coloca en la parte más alta de la estructura que se desea proteger. La punta metálica del pararrayos adquiere carga positiva durante una tormenta por la inducción de la parte inferior de las nubes. Crea un campo eléctrico intenso que facilita el camino de la descarga y evita que el rayo caiga en otro lado. Finalmente, la descarga pasa por un conductor muy grueso hasta llegar al suelo. El pararrayos es un invento de gran utilidad, si consideramos que cada segundo caen 40 rayos en el planeta. La mayoría de ellos se concentran en las zonas ecuatoriales, en las cumbres de las montañas y en las extensas llanuras, mientras que en los polos son poco usuales. El lugar en la Tierra donde caen más rayos es el lago Maracaibo, en Venezuela, pues este fenómeno ocurre en promedio 233 veces por kilómetro cuadrado en un año. No cabe duda de que el estudio de los fenómenos eléctricos y de la corriente eléctrica ha impulsado el desarrollo y la fabricación de aparatos y equipos. Fascinante, ¿no? Hasta mañana. Alumnas y alumnos, gracias por acompañarnos a ver este video. Profesora, con base en lo que vimos, hay varios conceptos que ya conocemos, pero ¿qué le parece si lo traemos de la pantalla y trabajamos con esos experimentos que nos prometió? Muy bien, Leslie. Voy a utilizar un globo y voy a comenzar a frotarlo en mi cabello. Recuerden que el cabello debe estar completamente seco y libre de cualquier sustancia como gel o spray. Vamos a ver qué pasa. Voy a comenzar a frotarlo. Y una vez que comience a electrizarse, seguramente empezará. Increíble, maestra. Está adquiriendo un nuevo peinado y eso es gracias a la electroestática. Ahora ya podemos explicar por qué sucede esto, ¿cierto? Como revisábamos hace un momento, un átomo tiene el mismo número de protones que tienen carga positiva que de electrones con carga negativa. Entonces, todos los cuerpos tienen igual cantidad de carga negativa que positiva. A eso le llamamos cuerpo neutro. Como son los electrones los que se encuentran en las órbitas, ya dijimos que les gusta irse de viaje. Cuando un cuerpo pierde o gana electrones, puede adquirir una carga positiva o negativa, adquiriendo así propiedades eléctricas. Entonces, se dice que se ha electrizado. Es muy interesante todo esto, maestra, pero usted nos habla de que existen varias formas de electrizar un cuerpo, ¿verdad? ¿Cuáles son?
Ha llegado el momento de poner en movimiento nuestros conocimientos. Vamos a la práctica, donde hablaremos de estas formas de electrizar un cuerpo, que son por fricción, por contacto y por inducción. Manos a la ciencia, maestra. ¿Qué necesitamos? Serán algunos materiales sencillos que tienen a la mano o que puedan improvisar para experimentar con ellos. Bueno, entonces supongo que iniciaremos con la primera forma de electrizar un cuerpo que usted mencionó, y es por fricción. Puedo inferir que se refiere a cuando dos cuerpos están en constante rozamiento. Así es, y para demostrarlo voy a ocupar un tubo de PVC y lo voy a frotar con una franela de algodón. Necesito que pongan mucha atención mientras froto el tubo de PVC. Podemos escuchar y hasta observar cómo se generan chispas. ¿Color plata? Los de color plata. Okay. Esto significa que el tubo se está cargando eléctricamente. La fricción con la franela ocasiona que el tubo gane electrones y quede cargado negativamente. Frotaré un poco más el tubo de PVC para que quede lo suficientemente electrizado. Colocaré los mechones de plástico del otro lado y el tubo de PVC a un lado y veremos lo que sucede. Maestra, ahí se están transfiriendo electrones y el resultado es que un cuerpo tendrá más protones que electrones y por eso tendrá carga positiva y el otro material tendrá carga negativa por el exceso de electrones. Por eso, si mal no recuerdo, las leyes de las cargas eléctricas dice que los que tienen una misma carga se repelen y los que tienen carga diferente se atraen. Exactamente, Leslie. Qué entusiasta y qué buena asociación has hecho. Pero no olvides que aún nos queda por explorar otras formas de electrizar un cuerpo. Y la que sigue es por contacto, relativamente muy sencilla. Vamos a ocupar solamente un globo y de nueva cuenta frotaremos sobre un cuerpo. Puede ser sobre mi cabello o sobre una franela de algodón. Tendremos diversos papelitos sobre la mesa y una vez que comencemos a frotar, haremos contacto o tocaremos a los papelitos y veremos lo que ocurre. ¡Wow! ¡Qué impresionante es la electroestática, maestra! Yo en una ocasión cuando fui a una fiesta vi como uno de mis amigos frotó unos globos en su cabello y los acercó a la pared y los globos se quedaron ahí como si estuvieran pegados. Seguramente también nuestros estudiantes ya pensaron en otros ejemplos de la vida cotidiana. Yo sé, maestra. Por ejemplo, cuando traemos un suéter grueso de lana y tocamos a otra persona, sentimos un chispazo de electricidad que ahora sé es electricidad estática. O cuando te cepillas y tu cabello tiene frizz o se esponja. Ahora vamos con la última forma de electrizar un cuerpo y es por inducción. ¿Has oído hablar de la lata obediente? No, maestra. He oído que mi mamá dice que mi hermano es latoso y desobediente, pero no creo que se trate del mismo caso, ¿verdad? No creo. Definamos primero que cuando un cuerpo cargado se acerca a otro neutro, está produciendo un reordenamiento de las cargas del segundo cuerpo. Es decir, como si se alinearan. Vamos a hacer un experimento. Por favor, frota el globo sobre tu cabello y saca la lata vacía que traje. Si la van a reutilizar, procuren lavarla y secarla bien. Ahora, una vez que frotemos, le llamamos lata obediente porque hacia donde dirijamos el globo, la lata irá. ¿Puedes acercarlo, por favor, a la lata? ¡Wow! Muy bien, maestra. Pero ahora que hablamos de usar el aluminio, entiendo que también es un metal. O por ejemplo, si hablamos de electricidad y agua, ¿qué cuidados debemos tener en el uso de electricidad? Qué bueno que lo mencionas, Leslie. Como todo, debemos de tener ciertas precauciones y procurar siempre nuestra seguridad. Debo decirte que en primer lugar, que la electricidad estática es un flujo de electrones
pero no es constante. Y en la electricidad, los electrones fluyen de manera constante a través de cables y materiales conductores, como los metales que mencionas. Sin embargo, cuando un cuerpo adquiere una carga eléctrica positiva o negativa, esa carga permanece hasta que pueda alejarse por medio de una corriente o descarga eléctrica, como en el caso de los rayos que vimos al inicio del tema, y eso, por supuesto, puede llegar a ser peligroso. ¿Qué te parece, Leslie, si vemos un breve video sobre las normas de seguridad para evitar riesgos? Perfecto, maestra. ¿Qué debemos hacer en caso de un accidente eléctrico? Ante un accidente eléctrico debemos llamar al servicio de emergencia 911 o bien a la Cruz Roja Mexicana. Si en el accidente hay una persona electrocutada, debemos evitar acercarnos a ella y mantenernos a una distancia de 7 u 8 metros, así como buscar interrumpir la corriente eléctrica con un material que no sea conductor de electricidad, por ejemplo, un palo de madera. Una vez que no haya riesgos, el especialista en primeros auxilios empleará un objeto no conductor para tocar a la persona accidentada y revisar su estado de conciencia, dado que un accidente de este tipo puede alterar el ritmo cardíaco o provocar un paro respiratorio. También debemos despejar el área para que el especialista en primeros auxilios brinde a la persona accidentada la reanimación cardiopulmonar o RCP. Una vez que logre reanimarla, este especialista evitará que la persona se enfríe y le colocará gasas estériles en las zonas quemadas. Y por último, la trasladará a un centro de salud. Como un dato interesante, un solo rayo tiene suficiente electricidad para abastecer al menos 200,000 hogares y su temperatura es 5 veces la temperatura de la superficie del Sol. Cuando cae sobre un ser vivo como un árbol o una persona, causa daños irreparables en los tejidos y órganos. Incluso puede causar la muerte del organismo. Maestra, hoy hemos aprendido mucho, pero tengo una duda. Además de hacer experimentos como los que nos mostró, ¿la electroestática se emplea en algún otro contexto que no sea una demostración de clase? Por supuesto, Leslie. Te voy a dar 2 ejemplos. El principio bajo el cual se rige la tecnología de impresión láser es la electroestática. Veamos el siguiente video donde explicarán un poco más sobre el funcionamiento de las impresoras láser. Para entender completamente cómo la impresión en color es técnicamente compleja, echaremos un vistazo al proceso electrofotográfico. El rodillo de carga principal o PCR gira junto al tambor OPC y le aplica una carga negativa a la superficie del tambor OPC que la prepara para el proceso de imágenes. El tambor OPC se expone a la luz láser que forma la imagen. Esta zona está cargada de forma más positiva que en las áreas no expuestas al láser. El tóner es agitado en la tolva. El rodillo de alimentación recoge el tóner, moviéndolo a la superficie del rodillo revelador. Luego la cuchilla dosificadora lo nivela a la altura precisa. Mientras el tóner se traslada de un componente a otro, una carga negativa es desarrollada, la cual es atraída por la imagen con la carga más positivamente en el tambor OPC. El tóner en el tambor OPC entonces es transferido a la cinta o correo de transferencia intermedia. Este proceso ocurre dentro de los 4 cartuchos de color en todas las impresoras láser. El tóner en la cinta o correa de transferencia intermedia es transferido entonces al papel. El papel con el tóner luego pasa a través del dispositivo de fusión en el que se funde y se fusiona con el papel.
Cualquier tóner restante en el tambor OPC es removido y depositado en la tolva de residuos por la navaja limpiadora. La imagen latente sobre la superficie del tambor OPC es borrado por el PCR. Cualquier exceso de tóner no transferido al tambor OPC es removido de la superficie del rodillo revelador por el rodillo alimentador y devuelto a la tolva de tóner. Como acabamos de ver, las impresoras láser son una versión mucho más sofisticada del experimento que te mostré con el tubo de PVC y los papelitos, donde en lugar de un tubo de PVC tenemos un rodillo que al cargarse eléctricamente hace que se adhiera la tinta de la impresora. Otro ejemplo de una aplicación de la electrostática es el método conocido como pintura electrostática. A diferencia de las pinturas tradicionales líquidas, evita que se formen burbujas en la superficie y escurrimientos, ofreciendo un acabado más uniforme. Las características y ventajas de la pintura electrostática son muchas, tanto para el fabricante como para el usuario final, ya que reduce costos de producción y ahorra en insumos, ya que por sus características las pinturas en polvo son 100% reutilizables y no se desperdician. La aplicación es más fácil, limpia y ecológica. Y por si fuera poco, incluyen una muy amplia gama de colores y acabados. En cuanto al usuario final, obtiene un producto con un acabado durable y estético. Para su aplicación es necesario utilizar una máquina de pintura en polvo y un horno de curado. Es un proceso que no emite ningún tipo de solvente que dañe el medio ambiente, siendo esta una de las numerosas razones por las que es un tipo de pintura cada vez más utilizado. Para la recuperación de pintura se utiliza una cabina de pintura, la cual tiene integrado un módulo donde se captura la pintura que no se adhiere con el fin de recuperarla y volverla a utilizar. Es llamada pintura electrostática por la manera en que se adhiere a las piezas, y para que esto suceda es necesario utilizar una máquina de pintura en polvo, un equipo especializado en el que la pintura se mezcla con el aire cargándola eléctricamente. Las partículas cargadas eléctricamente se adhieren a la superficie a ser pintada, que está a tierra. El resultado es un revestimiento uniforme, de alta calidad, adherido a la superficie, atractivo, de una gran calidad y durable. Una vez adheridas a la superficie, para que las partículas se fijen a ella, se someten a un proceso de calentado en un horno de curado, en el que se transforman en un revestimiento continuo. Lo anterior se debe a que en el momento en el que los pigmentos se funden por efectos del calor, las resinas y minerales reaccionan formando una película duradera y uniforme sobre la superficie en la que se ha aplicado la pintura. La pintura en polvo puede ser utilizada para diversas aplicaciones, como pintado de bicicletas, electrodomésticos, estanterías, muebles metálicos, piezas metalúrgicas, herramientas, tuberías, artesanías, exhibidores comerciales, envases y artículos decorativos. A manera de resumen, recapitulemos lo que aprendimos hoy. La materia eléctricamente neutra tiene igual cantidad de carga positiva que negativa. Sin embargo, puede perder o ganar electrones y adquirir una carga positiva o negativa. Cuando un cuerpo adquiere propiedades eléctricas como resultado de este proceso, se dice que se ha electrizado. Las formas de electrizar un cuerpo son por fricción, consiste en frotar un cuerpo con otro y uno de ellos cede cargas y el otro las gana. Por contacto, si un cuerpo electrizado se pone en contacto con un cuerpo neutro, se transfiere carga a este último. Por inducción, cuando un cuerpo cargado se acerca a otro neutro, produciendo un reordenamiento de las cargas del segundo. La información llega a ser conocimiento, maestra. Ahora que ya sé qué es la electroestática y algunas medidas de seguridad, las llevaré a cabo. Les invitamos a ustedes que lo lleven a cabo en casa, siempre con la supervisión de un adulto. Así es, Leslie. Ya para terminar, les invitamos a que se reúnan con su familia y entre todos lleven a cabo estos sencillos experimentos y registren sus resultados. También pueden pedirles que les ayuden a investigar más acerca del tema. Maestra Tania,
Le agradezco muchísimo su intervención en esta sesión. A nuestros estimadas y estimados estudiantes, les invito a encontrarnos en la próxima sesión. ¡Hasta pronto!